Le doy gracias a Jimena que me va a ayudar con la presentación. Y me voy a pasar de aquel lado. Ponemos este tiempo en manos de Dios, que sea para su honra y para su gloria. Gracias a todos los que Dios quiso que llegaran el día de hoy, ¿no? Ya algunos están, en ese momento ya estamos transmitiendo en directo por YouTube. Ya hay algunas personas del grupo conectadas, les damos la bienvenida. Tuvimos un tiempo de oración y de adoración muy enriquecedor. Se lo perdieron, así es que la próxima vez vengan presencialmente para que puedan estar en esa parte. Pues como también comentaba Mariel hace un rato, el tema que Dios puso en nuestra mente y en nuestro corazón es bien interesante y poco trabajado, poco estudiado, poco revisado. Entonces, pues si gustan tomar fotos, si gustan tomar sus apuntes, sería muy bueno. Y pues al término de la enseñanza vamos a tener un tiempo pues para intercambiar preguntas, respuestas, puntos de vista, testimonios, lo que ustedes consideren, por favor. El tema que vamos a ver se llama hijos adoptivos, gracias a Dios. Así le pusimos. Y seguimos con los principios de igualdad. ¿Se acuerdan que estábamos hablando de los principios de igualdad? Por ahí también les recuerdo de su tarea, de la plática que tuvimos sobre finanzas, para que no se les olvide. Vamos a tener también posibilidad de estar revisando cómo van con su planeación. Y continuando con ese tema de igualdad, vamos a hablar de los hijos adoptivos. Es un tema pues que puede ser así medio complicado, pero van a ver lo que dice la Biblia al respecto. Bueno, y lo que Pablo, principalmente el apóstol Pablo, trabajó con los hebreos en su momento, y por qué no dio más explicación. Finalmente esta parte es bien importante. Estuvimos revisando algunos materiales históricos y de teólogos, y por ejemplo nos gustó mucho una aportación que hace el pastor Rick Warren, porque dice que la mayoría de la gente piensa que el cristianismo es un sistema de creencias. O sea, que se trata de creer y creer. Y es verdad. O sea, creemos en Dios, creemos que es un solo Dios, pero que son tres personas. Creemos en que Jesucristo nació de una virgen, creemos que se hizo hombre, creemos que creció, todo eso lo creemos. Pero lo importantísimo es que el cristianismo no solamente se trata de un sistema de creencias, hay algo más, y eso es pues la dicha que nos permite el Señor. Se trata de pertenencia y de conexión. Por ahí tratamos de ilustrarlo gráficamente, y bueno, pues pusimos varios elementos. Para empezar, un corazón, ¿no? Porque pues Dios es amor, y es de dentro de Dios hacia afuera, pero también los que lo recibimos lo vamos compartiendo, nos vamos conectando. Digo, más o menos ahí una expresión gráfica, ¿no? No hay un dibujo como tal que signifique pertenencia y conexión, pero de eso se trata. El cristianismo se trata de pertenencia y de conexión. Cuando se es cristiano, se pertenece a la familia de Dios y estás conectado al cuerpo de Cristo. ¿Se acuerdan que la vez pasada hablamos del cuerpo? Que todos somos parte del cuerpo. Ok, pues esto es importante que no se nos olvide. Y solo hay dos formas de ser parte de una familia, tanto natural como espiritual. Solo hay dos formas. Puedes
nacer en esa familia o puedes ser adoptado. O naces en la familia o eres adoptado. Y ambas expresiones, ambas frases aparecen en la Biblia para explicar lo que significa cuando somos traídos a la familia de Dios. Eres nacido de nuevo, dice la Biblia. Eres nacido de nuevo en la familia de Dios, y para nosotros también eres adoptado en la familia de Dios. Qué interesante, ¿verdad? Porque naturalmente una persona, un hijo, no puede ser hijo natural y adoptado. O es uno o es el otro, pero en la familia de Dios podemos encontrar estas dos características. De la misma manera, una vez que naces de nuevo en la familia de Dios, no puedes dejar de nacer. A ver si se entienden como juego de palabras. Tú perteneces a la familia de Dios. Una vez que has aceptado a Cristo en tu corazón y que has decidido obedecerle, te vuelves hijo de Dios y te vuelves parte de la familia de Dios. Esto es bien importante, ¿no? Voy a hacer un paréntesis pequeñísimo. Justo hace unos días, o no me recuerdo si hoy mismo, pero escuchaba en las noticias que en las pandillas y en grupos delincuentes y demás suelen llamarse familias. Y eso es muy triste, ¿no? Porque no encuentran su relación en su propia familia natural y buscan otra familia, pero están buscando ¿dónde? En el lugar equivocado. Dice la palabra que nadie esté huérfano, que venga a la iglesia y vamos a ser hijos de Dios y vamos a pertenecer a la familia de Dios. Entonces hay que tener cuidado cuando escuchemos esas expresiones, ¿no? Porque en realidad una pandilla o como se llamen los grupos no son una familia. La verdadera y única familia, pues naturalmente es donde nacimos, y espiritualmente es ahora que somos hijos adoptados de Dios. Dios también dice que eres adoptado en su familia. ¿Y de dónde surge esto? Fíjense que de acuerdo con la ley romana, en la época del Nuevo Testamento, cuando se escribe el Nuevo Testamento, las personas podían repudiar a los niños que habían nacido en su casa, a sus hijos naturales, que sus esposas habían dado a luz. Pero si adoptaban a alguien, se les prohibía a los padres repudiar al hijo. Hoy día como que eso suena al revés, ¿no? O sea, hasta los propios hijos dicen, no, nosotros somos los hijos naturales, el hijo adoptivo no tiene ningún derecho. Pues en la época en que vivió Jesús y en el tiempo donde se escribe el Nuevo Testamento, resulta que la ley, ustedes saben que toda esa zona estaba dominada por los romanos. Y entonces, aunque respetaban creencias, respetaban algunas estructuras de autoridad, también imponían su ley, o pues hacían que la gente conociera la ley romana. Y resulta que en ese tiempo los padres podían repudiar a los hijos, pero si adoptaban a alguien estaba prohibido repudiarlo. Y ahorita les voy a explicar por qué. Hay características bien importantes. Dios dice que no solo hemos nacido o has nacido de nuevo en su familia, sino que te ha adoptado y de ninguna manera te va a repudiar. Esas sí son buenas noticias, ¿o no? ¿Alguien dice amén? Te puedes preguntar, ¿en serio? ¿Es verdad esto? No importa lo que haga Dios
¿no me va a repudiar? ¿No me va a dejar ir de su familia? En verdad, créelo, es parte del sistema de creencias, ¿no? Créelo. Hagas lo que hagas, Dios no te va a repudiar. Vamos a ser sus hijos. Y así como eres un hijo de Dios para siempre, eres parte de su familia más grande. ¿Cuál es esa familia? ¿Cuál es la familia? Ya dijimos. La iglesia. La iglesia, y vas a ser parte de la iglesia también para siempre. Eso ha sido el plan de Dios todo el tiempo, desde antes de que nos creara. Hacerte parte de su familia para siempre. Vamos a leer Gálatas 4, del 1 al 7, si tienen su Biblia. Gálatas 4, del 1 al 7. Va a ir apareciendo también ahí en pantalla. Dime si me ayudas. Bueno, ahí estaba una foto de una familia. Aquí cerquita, ¿alguien me ayuda a leer, por favor, el versículo 1? Y lo vamos pasando, por favor. Ya. Pero digo también, mientras el heredero es niño y nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, solo que está bajo tutores y guardianes hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, vivíamos en esclavitud y sujetos a los principios básicos del mundo. Ok, bueno, vamos a ir revisando esta parte. Esta carta, ¿quién la escribió? Pablo. Pablo escribe la carta a los Gálatas y en el capítulo 4, el versículo 1 al 7 dice: mientras el heredero es un niño en la familia, mientras está pequeño, en nada se difiere al esclavo. ¿Qué derechos tenía el esclavo? Ninguno o poquísimos. Pues los niños de la familia estaban igual, no tenían ningún derecho, no tenían ningún derecho. Aunque fuera señor de todo, ¿no? Porque bueno, es que él es el heredero, él va a ser el dueño de todo, pero cuando era niño era dueño de nada, no tenía ningún derecho. Estaba bajo tutores y guardianes hasta el tiempo señalado por el Padre. Y mientras estuviera bajo tutores y guardianes, no podía decidir absolutamente nada de la herencia de los padres. Y dice Pablo, así también nosotros. Cuando éramos niños, ¿a qué se refiere? Cuando éramos niños. El equivalente sería pues antes de ser adoptados o cuando estamos recién convertidos, estamos en esa misma condición de niños, y más cuando todavía no aceptábamos a Cristo en nuestro corazón, vivíamos en esclavitud y vivíamos sujetos a los principios básicos del mundo. Hasta ahí leíste, ¿verdad? ¿O más? ¿Sí? Ok. ¿Quién me ayuda en el 4? ¿Por dónde quedó el micrófono? Ya no lo circularon. Yo, Ana. Pero allá, a ver si, no importa que sea otra versión. Okay, Gálatas 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Hasta ahí. Dios envió ¿a quién? A su Hijo. ¿Para qué? Para redimirnos. ¿Qué es eso? ¿Qué significa? ¿Qué será? Redimirnos. Para empezar, bueno, dice nacido de mujer, ¿verdad? O sea, es parte de nuestra creencia. Por supuesto que creemos que Jesucristo nació de María, pero estaba sujeto a la ley también, para que redimiera a los que estaban sujetos a la ley. ¿Cómo fue que nos quitó de estar sujetos a la ley? ¿Vino y suspendió la ley? ¿O qué dijo Cristo que hizo?
vino a cumplirla. Vino a cumplirla, pero lo maravilloso, lo grandioso es que la cumplió una vez y para siempre. Ya no había necesidad de estar otra vez y otra vez y otra vez y otra vez, ¿no? A fin de que recibiéramos ¿qué? La adopción como hijos. La adopción de hijos. Ok, ¿quién me ayuda con el 6? Y debido a que somos sus hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar, Abba, Padre. Así es, y ya termina, Karina. Y ahora ya no eres un esclavo, sino un hijo de Dios, y como eres su hijo, Dios te ha hecho su heredero. ¿Alguien dice amén? Fíjense qué palabra tan poderosa. Y por cuanto ustedes son hijos, Dios envió a sus corazones ¿a quién? Fuerte. Al Espíritu Santo, al Espíritu Santo, al Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Así que ya no somos ¿qué? Esclavos. Ya no somos esclavos, sino que ahora ya tenemos los derechos. Ya tenemos los derechos del Hijo. Ya tenemos la herencia, ¿ok? Hasta aquí queda claro el texto bíblico. Es muy importante porque no dice más nada. Nada más dice, Dios nos adoptó y tenemos los derechos en la herencia del Hijo. Aquí se habla de un niño que no difiere de un esclavo cuando es joven. Pablo habla del hecho de que cuando éramos niños en esa condición, estábamos en la esclavitud, ¿de acuerdo? ¿Esclavitud a qué? A las cosas elementales del mundo, esclavos a la ley, como ya habíamos dicho, esclavos mayormente pues en el caso de los gentiles, ¿no? Más todavía, y esclavos a una religión falsa. Después de eso, Cristo vino y fuimos redimidos. A ver, todos fuerte. Redimidos. Esto es bien importante que se lo crean. Esto es bien importante que lo conozcamos y que no lo creamos, que fuimos redimidos. Y por eso llegamos a un punto de ser adultos, fuimos maduros en Cristo y recibimos la adopción como hijos. Ahí es lo que leímos en el versículo 5, por ejemplo, esa parte bien importante. Luego también encontré una aportación del pastor John MacArthur en un documento que se llama La herencia no se puede perder, que está muy bueno para que lo busquen y lo lean completo, es bastante amplio. Dice que para empezar el apóstol Pablo es el único que habla de la palabra, de la palabra adopción en el Nuevo Testamento. Ninguno más habla de la palabra adopción. Y él lo usa en diferentes libros, como vimos ahorita, lo usa en Gálatas, pero también lo usa en Romanos y también lo usa en Efesios. ¿De dónde viene la palabra adopción o qué significa adopción? ¿Alguien sabe? Pregúntenle a Google. ¿Qué significa adopción? Adopción es una palabra que viene del griego. Está compuesta de dos partes. Una es huíos, quién sabe cómo se pronuncie en griego. Si alguien sabe griego me dice, que significa hijos. Y la segunda parte es tifemi, no sé, TH suena como F, o titemi, que significa colocar. Es decir, colocar a alguien como hijo. Eso significa adopción, colocar a alguien como hijo. La adopción desde el punto de vista teológico, como Pablo la usa, es Dios colocándonos como sus hijos en su familia. Amén. Esa anótenla o tómenle foto. Dios colocándonos como sus hijos en su familia. Eso significa adopción desde el punto de vista espiritual.
Cuando hoy hablamos de adopción entendemos otra cosa, ¿no? ¿A quién se adopta en nuestros tiempos? A niños, pero preferentemente ¿a qué tipo de niños se adopta? Huérfanos, bebés, pero generalmente huérfanos, o de ¿cómo más nos hemos enterado? Maltratados, ¿qué más? Abandonados, de los desplazados de la guerra, exacto, ¿cómo? Refugiados en países pobres, ¿no? Y tenemos casos de famosos que van a países pobres y adoptan a 2, 3 niños y se los llevan a vivir con ellos, ¿no? Más o menos eso es lo que entendemos, y en algunos casos incluso pues niños con déficits, con problemas físicos, mentales. Hay gente que elige adoptar a ese tipo de niños, ¿no? Con discapacidades, con problemas, y es pues muy loable, es muy padre, es muy humanitario, puede decirse que hasta espiritual. Así era, efectivamente. Pero para que entendamos lo que quiere decir Pablo en estos versículos de Gálata, tenemos que recrear el contexto. ¿Qué estaba sucediendo ahí en ese momento? ¿Qué sucedía en esa época ahí? Cuando Pablo menciona la palabra adopción, él no la define, no dice qué es. Eso es interesante, no dice nada de la palabra, no da sus características. ¿Y por qué creen ustedes que fuera? Cuando él tendría que tratar de que algo pues se entendiera bien, ¿no? Completamente, pero ¿por qué Pablo no da su definición, no da sus características? Era algo común, exactamente, todo mundo sabía qué significaba cuando Pablo decía adopción, y no necesitaba explicar más nada. Con eso todo el mundo sabía. Ustedes saben cómo era la adopción en ese entonces, ya dijimos cómo es la adopción aquí hoy, pero ¿cómo era entonces la adopción allá? De eso vamos a platicar. Exactamente de eso es de lo que queremos platicarles. Ellos entendían esa palabra en cierta manera, y eso era lo que Pablo quería decirles cuando la usaba. Y al entender eso, habrían entendido lo que él estaba diciendo, lo que les estaba diciendo espiritualmente en estas cartas, porque ellos sabían lo que era la adopción en su mundo, nosotros no. Necesitamos separarnos del concepto contemporáneo de la adopción. Olvídense de todo lo que acaban de decir que es la adopción. Absolutamente es nada de lo que dijimos en la época de Pablo. Primer pregunta, ¿los judíos adoptaban? Porque esto es la ley romana. Pero ¿los judíos adoptaban? ¿Quién da más? ¿Quién dice sí? ¿Quién dice no? ¿Quién? Levanten la mano los que digan que no. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Levanten la mano los que digan que sí. Eso, así, apóyame. Sí, sí adoptaban. Los hebreos, los judíos sí adoptaban. Adoptaban por 2 razones. Ahí les va. 1, porque no tenían hijos y había cierto estigma con no tener hijos. Entonces adoptaban un hijo. Porque ¿qué van a decir los vecinos? ¿Qué van a decir los Limantur? Bueno, no sé si haya Limantur allá en los hebreos. Y número 2, adoptaban con mucha frecuencia cuando los padres o los que iban a ser padres eran de edad avanzada y necesitaban que alguien los cuidara. Entonces adoptaban. La adopción moderna es una especie de acción caritativa, ¿no? Como ya dijimos.
rescatar a niños de países extranjeros pobres, que están en un orfanato, que están viviendo una vida muy difícil, o inclusive si es más difícil la situación, son hijos discapacitados, niños enfermos, niños con defectos de nacimiento. Hay padres cristianos amados y otros también que quieren aliviar el sufrimiento de esos niños. Al sacarlos de los orfanatos, al sacarlos de ese tipo de ambiente, los traen a su familia como bebés, como ustedes decían. O también, algo que no mencionamos, es que adoptan a niños de mamás que no quieren, no quieren abortar, pero no los quieren tener. También se adoptan a esos niños, ¿verdad? Eso no los habíamos mencionado. En términos típicos, la adopción en el mundo occidental y en nuestro país es una adopción de bebés o niños pequeños, como ya dijimos, de hogares que pueden ser adoptados también. Pero básicamente, ¿cuándo han oído hablar de que alguien adoptó a un adulto? Hoy día. ¿Alguien ha oído? Dijeron, yo adopté a uno de 30 años. No, ¿verdad? No nos suena, como que no está bien, como que no está lógico. Pues déjenme platicarles que en el mundo romano antiguo no adoptaban a niños, adoptaban adultos. Y adoptaban adultos hombres, rara vez mujeres. Esta es la razón por la que cuando Pablo habla de la adopción, él habla de hijos, pero refiriéndose a hijos varones. Rara vez alguien en nuestra sociedad adopta a un adulto, yo no conozco a ninguno y parece que ustedes tampoco. No habría ninguna razón obligatoria para adoptarlo, todo el mundo, es más, hoy día en los orfanatos cumplen la mayoría de edad y los echan al mundo, ¿no? O sea, ya válete por ti mismo, ya eres adulto y ya te puedes ir. Entonces, ¿cómo era la adopción romana? Me voy a ir un poquito más rápido. Casi siempre era un adulto. Ok, ya me apuro. Casi siempre era un hombre adulto. ¿De cuántos años les gustan? Digo, ¿de cuántos años preferirían adoptar uno? De 20. Ya lo leíste ahí. Hombres adultos de 20 años de edad y demás, incluso hasta los 30. Adoptaban de 30. ¿Y eran adoptados por familias ricas o pobres? Ricas. Hoy día tenemos familias pobres que adoptan. Yo tengo una tía en Villa del Carbón, que son humildes, que tuvo 17 hijos y adoptó uno más. En aquel entonces no, los que adoptaban eran familias ricas, familias que tenían estatus, familias que tenían patrimonio, familias de prominencia, y virtualmente todos esos tipos de familia adoptaban, incluso si tenían hijos propios, incluso si tenían hijos hombres, adoptaban. Si no tenían hijos, obviamente adoptaban, pero ¿saben para qué? Para tener un heredero. Si tenían hijos que pensaban que no eran aptos para ser su heredero, adoptaban uno. Imagínense ese nivel. Decir, tengo 10, 15 hijos, pero ninguno es apto, voy a buscar uno para adoptarlo. Y aquí, si nos está viendo la abogada, creo que no, pero si no, ahí le pasan el dato. Aquí surge el término patria potestad o patrias potestas en latín, lo cual quiere decir que el padre tiene todo la patria potestad. El papá tiene todo el poder, seguro lo leyeron. Un padre podía, porque tenía el poder, desheredar a un hijo biológico o a todos sus hijos biológicos, con mayor frecuencia si era una niña. El padre también podía vender a un hijo para que alguien lo adoptara.
era legal. También podía matar a un hijo por la razón que él quisiera, porque me miró feo. Entonces el padre tenía poder absoluto sobre sus hijos, y si no tenía hijos, o si tenía hijos que no quería que se convirtieran en los herederos de su patrimonio, él adoptaba. No escogía bebés porque muchos bebés no sobrevivían a la niñez. ¿Para qué lo quería? Si él lo quería para que cuando él falleciera heredara. Entonces niños no, porque no sabían si iban a sobrevivir. Tú no pasabas, dice aquí, por todo el trámite de la adopción para tener un bebé que se fuera a morir. Además, no se sabía qué tipo de hombre se iba a convertir cuando creciera. Se esperaban hasta que estuvieran 20 o 30 años y pudieran ver su liderazgo, su potencial de liderazgo, sus aptitudes mentales, su fortaleza física, su sabiduría. A los 20, 30 años ya se ve. Estaban buscando a alguien que fuera el siguiente patrias familias o padre de familia. El padre quería a alguien que liderara el patrimonio, porque la cabeza de familia era un administrador del patrimonio de la familia, alguien que llevaba las cuentas, cuidaba de las finanzas, de la fortuna de la familia, y también era el sacerdote de la casa. Era el administrador y el sacerdote de la casa. Y estaba a cargo de la religión de la familia, la que fuera, la religión que fuera. Y bueno, pues además para adoptar el precio podría ser muy alto. Pagaban mucho dinero para adoptar, y era un honor, no una deshonra, vender a un hijo para que fuera adoptado. ¿Por qué? Porque decíamos, alguien podría decir, oye, ¿por qué no te esperas para ver si tu hijo sale bien bueno y mejora a tu familia y la sube de nivel, de estrato socioeconómico? En esa época era prácticamente imposible. O sea, no podían aspirar a llegar a otros niveles de la sociedad. Entonces, para las familias pobres era mejor y era un honor vender a un hijo para que lo adoptara una familia rica y que ahí desarrollara todo su potencial. Y la adopción no era un secreto, era un acto público. De hecho, dicen que era tan oficial que era una ceremonia larga y como si fuera una boda. El adoptar a un hijo era hacer toda una ceremonia, un banquete, etcétera, igual que si fuera una boda. Dice, era una ceremonia larga y formal. Y de esa manera, pues creaban una nueva familia, ¿no? A los niños que adoptaban, sí podían seguir viendo a su familia, pero ya no era pues un rato acá y un rato allá, ¿no? Ya pasaba a ser parte de quien lo compró, de quien lo adoptó, y apoyaban a su familia pobre, podían mandarles recursos, etcétera, y les ayudaban financieramente a que sobresalieran un poco, pero hasta ahí. Al ser adoptado, este joven tomaba el nombre del padre nuevo, o sea, cambiaba sus nombres y apellidos, no sé si en esa época había apellidos, creo que no, y ya iba a llevar ese nuevo nombre para el resto de su vida y recibía todos los derechos y todos los privilegios de esa familia. De hecho, ya era el heredero de todo lo que esa familia poseía, y él llevaba el nombre de su padre nuevo. Entonces la adopción es, ya para ir cerrando, la condición de un hijo escogido y dado a un padre y familia a los cuales él no pertenece de manera natural. Y para declarar a un hijo de manera formal y legal, un hijo quien no es un hijo de nacimiento, para eso es la adopción, ¿no? Concediéndole todos los derechos y los privilegios de la herencia.
y las herencias completas. ¿Cuáles son los resultados de esta adopción? 1, tenías un padre nuevo. Aquí quiero que pongan ya mucha atención. Vamos a empezar a cerrar. Número 1, tenías un ¿qué? Adquieres o adquirías un padre nuevo. 2, eras tú el heredero de su patrimonio. Si la pareja, como ya dijimos hace rato, tenía más hijos, a esos los podían desplazar, pero a un hijo adoptado nunca podían rechazarlo. Y si había otros hijos que pelearan, podrían, si los padres querían, que fueran coherederos, pero al adoptado no le podían quitar nada, eran coherederos. 3, todas sus deudas eran pagadas. Si él a sus 20, 30 años tenía deudas, Electra, Coppel y todo eso, se borraban sus deudas. Es decir, borraban su vida pasada. Es que tú cometiste esto, cometiste aquello, ya no existe. Todo queda olvidado y todo queda pagado. Todo era hecho a un lado. Él ahora de manera legal y absoluta era el hijo y heredero de su nuevo padre y no hay vida pasada que considerar. Mediten esto. 4, él tenía que ser comprado con un precio alto. ¿A qué les suena todo esto? ¿A qué les suena? ¿Podemos regresar una, Jimé? Más, hasta que llegues ahí. Tener un padre nuevo, ¿a qué se refiere para nosotros hoy día? Hijos de Dios. Dios es nuestro Padre nuevo. ¡Guau! Herederos de su patrimonio, ¿lo somos sí o no? Pues créanselo, créanlo. Somos herederos de su patrimonio. 3, todas las deudas y responsabilidades previas son ¿qué? Borradas. ¿Y quién borra todo esto? ¿Quién lo borró? Cristo borró nuestros pecados, por eso fue llevado a la cruz. Y ahí en la cruz pagó todas nuestras deudas, las pasadas, las presentes e incluso las futuras, ya están pagadas. ¿A poco esto no les parece maravilloso? La palabra no es muy bonita, pero ¿a poco no es padrísimo, no? Dijéramos los chavos. Bueno, los chavos en los 60, 70. Y 3 y 4, fuimos comprados por un precio alto, ¿sí o no? Cristo pagó el precio más alto. Cristo dejó de ser espíritu para venir a ser carne. Y para que supiera exactamente de qué se trataba, nació desde bebé. Porque igual alguien puede decir, pues, pudo haber venido a los 33 años y decirles ya vine, y juntarlos y trabajar y hacer su ministerio y a los discípulos, pero no. Él necesitaba experimentar todo lo que era la naturaleza humana excepto el pecado. Por eso nació desde bebé, por eso se sujetó a la ley, por eso aunque en algún momento le dice que no entienden que tengo que atender los asuntos de mi padre, se regresa otra vez a casa y se somete a sus padres hasta que llega su momento. Y el precio que pagó fue su vida. Pero antes de eso, pues todo lo que padeció, la flagelación, etcétera, ¿no? Entonces fuimos pagados por un precio altísimo, altísimo. Ok, y como ya se me acabó el tiempo, nos vamos a brincar un poquito. Nos vamos, Jime, hasta Romanos 15 del 6 al 7, mientras lo buscan por favor en su Biblia, porque quiero que lo subrayen.
hasta Romanos 15. Bueno, ahí, por favor. Cuando te vuelves parte de la familia de Dios, te vuelves parte de su iglesia. ¿Se acuerdan que lo dijimos? Esto es bien importante. La iglesia no es algo a lo que asistes, es la familia a la que perteneces. Me voy a hacer para acá para que puedan tomarle la foto. La iglesia no es un lugar, no es algo a lo que asistes, es la familia a la que perteneces. Por eso ahí, gloria a Dios, escogí esa imagen, me tardé como 3 días en encontrarla. Gloria a Dios. Ahora sí, a ver, ahí, Romanos 15 del 6 al 7. Miguel, ¿me ayudas a leerla? Porque ya se nos acaba el tiempo que pagamos de satélite para la transmisión. Romanos 15, versos del 6 al 7 dice: entonces todos ustedes podrán unirse en una sola voz para dar alabanza y gloria a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, acéptense unos a otros, tal como Cristo los aceptó a ustedes, para que Dios reciba la gloria. Amén. ¿Cómo vamos a unirnos? ¿Cómo vamos a acercarnos? Como familia, como familia. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo y nosotros, su familia. Créansela, porque hay muchísimas bendiciones esperando a que nos creamos, que somos parte de la familia de Dios. Y Cristo nos aceptó tal como somos a todos nosotros. Y de esa manera damos gloria y honra a Dios. ¿Ok? ¿Sí? Bueno, para reforzar esta parte de que la iglesia no es un lugar a donde asistimos, sino a la familia a la que pertenecemos, que venimos hablándolo desde nuestra reunión pasada, quiero decirles que Dios nos habló en estos días y nos dio un mensaje para todos nosotros. Entonces hay que saber que nosotros como su cuerpo recibimos dirección de Él, que es la cabeza, y nosotros debemos responder a ese llamado que Él nos hace, porque así es como funciona el cuerpo. Nuestra cabeza manda una dirección a la mano y la mano se mueve. Entonces hay que saber que nosotros debemos de estar siempre atentos a lo que Dios nos diga, porque Él espera que nosotros obedezcamos a esa dirección que Él nos está dando. Entonces les quiero decir que muy alegremente hemos recibido nuestra primer dirección de parte de Dios como grupo de hermandad. Y lo voy a escribir porque está súper interesante y de hecho por eso estamos hablando de estos temas. A ver si se ve. Ahorita les decimos a los que están viendo en línea, que seguramente no se alcanza a ver la pizarra. Entonces nos dijo esto: piensen en ser una iglesia de familia, en ser, no en hacer. Y esto lo vamos a estar explicando hoy. Digamos que nos hemos enfocado a la parte de familia, de cómo es que somos parte de esa familia de Dios, y en las siguientes reuniones vamos a estar hablando de cuál es la diferencia entre ser y hacer, porque lamentablemente la iglesia, entre comillas, ha estado demasiado enfocada en hacer actividades, en hacer congresos, en hacer una y mil cosas de labor social, y esta parte de manifestar el ser, de manifestar ese ser hijos de Dios, de manifestar esa relación íntima con nuestro Padre, se nos ha olvidado. Entonces, literalmente lo que Él está pidiendo y esperando de este grupo en particular, de cada una de las personas que están aquí,
es que nos enfoquemos en ser, en manifestar esa identidad de hijos. ¿Cómo es el carácter de un hijo de Dios? ¿Cómo se relaciona con los demás? ¿Cómo es esa relación con el Padre? ¿Qué significa brillar? ¿Qué significa ser luz en medio de las tinieblas? Ser luz. Entonces, esto es lo que vamos a estar revisando, porque literal es lo que Dios nos ha insistido en que nos enfoquemos. Esto es lo que está esperando de nosotros. Así que hay que anotarlo, porque además Él puede hablarle a cualquiera de los que están aquí, puede darle más profundidad acerca de este mensaje, y sería valiosísimo que en las siguientes reuniones nos lo pueda compartir, como que si Dios le habló algo al respecto de esta dirección, de qué significa ser en lugar de enfocarnos en hacer. Entonces, simplemente por cerrar mi comentario, como les decía, hoy hemos hablado de la parte de familia, y en las siguientes nos vamos a enfocar a qué implica esto de ser, cómo podemos ser una iglesia realmente de familia. Entonces, es un reto, pero siempre que Dios nos habla, pues nos reta. Y qué bueno, porque nos emociona y sabemos que Dios tiene puesta su mirada en nosotros. Amén. Y bueno, ya para terminar la transmisión en vivo, si nos ayudas, Jimé, con las preguntas que están ahí. Estas preguntas son para reflexionar ahorita que terminemos, y las vamos a compartir entre nosotros y las vamos a responder. Las ponemos para que los que están en línea lo hagan en casa. ¿Cuáles son los beneficios de pertenecer a la familia de Dios? ¿Cuál es la evidencia en tu vida de que perteneces a la familia de Dios? Está muy interesante esta pregunta. ¿Cómo puedes usar tus dones y habilidades para servir al cuerpo de Cristo y mostrarle al mundo lo que significa pertenecer a la familia de Dios? Ahorita vamos a regresar a estas preguntas, es para cerrar la transmisión, ¿ok? Y bueno, pues muchas gracias a todos por su paciencia, tolerancia. Vamos a cerrar con una pequeña oración. La vamos a poner ahí en la pantalla. Cristo Jesús, te doy gracias en este día por esta enseñanza. Entiendo que es solo un instrumento de muchos para mostrarme cuánto me amas. En este día quiero pedirte perdón por las formas equivocadas que he tenido de pensar y de actuar a lo largo de mi vida. Y quiero decirte que te abro mi corazón y que quiero recibirte en esta hora, en este momento. Padre Dios, quiero recibirte como mi Padre. Gracias por adoptarme. Dígansela al Señor, no es para que yo la diga, es para que todos la digamos. Ayúdenme a leerla. Vamos. Quiero recibirte como mi Padre. Gracias por adoptarme. También quiero recibir tu Espíritu Santo, que tu amor llene todo vacío en mí, que mi corazón sea sanado y restaurado, y que mi vida sea transformada para bien. Hoy te acepto como mi Padre, como mi Maestro, como mi sanador y como mi amigo. Pongo mi vida en tus manos, que sea tu Espíritu Santo guiándome a partir de este momento. En el nombre de Cristo Jesús, amén.